Ahí. El día de hoy contamos con la presentación del fonoaudiólogo Gerardo Torres. Él es fonoaudiólogo de la Universidad de Concepción. Em, Se ha especializado en atender a pacientes con fisura. Es especialista en motricidad orofacial por la CEFAC de Brasil. Y no sé si se me queda algo en el tintero, Gerardo. Sí, Magíster en docencia universitaria por la Universidad Andrés Bello. exacto. Así que te damos la más cordial bienvenida a todos. Les voy a estar enviando alrededor de las 8 una encuesta de satisfacción donde les vamos a pedir que por favor vayan evaluando qué les pareció nuestra jornada, el ciclo de charlas, la organización, la difusión, cómo estuvo la conectividad, etcétera, ya para que podamos ir mejorando. También dejar los invitados para nuestra siguiente charla, que va a ser el día 21 de septiembre, a cargo de la fonoaudióloga argentina Dalma González, que se va a referir a alimentación y rechazo alimentario. Así que te damos la más cordial bienvenida, Gerardo, que te vaya súper bien, que lo disfrutes. Nos faltaría acordar, ¿qué prefieres tú? ¿Que vayan haciendo las preguntas de inmediato o hacemos la presentación y al final las preguntas? Yo creo que de inmediato, porque si pasamos hasta el final probablemente se me va a olvidar algo, y se les va a olvidar a ellos hacer las preguntas también, así que me interrumpan con confianza, ¿no? No a los 150, sí, pues de a poquito. Bueno, cualquier preguntita la van haciendo por el chat y yo se las voy entregando a Gerardo. ¿Ya? Y ahí si requerimos alguna especificación en la pregunta, pueden activar sus micrófonos. ¿Ya? Así que bienvenidos todos y comenzamos. Bien. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a las personas que me invitaron de la escuela a participar de este ciclo. Me siento absolutamente honrado de poder participar, la verdad. Eh, Cuando Claudia me pidió que hiciera una clase de fisurado, yo dije, serán los alumnos de la asignatura nomás. Ahora voy viendo 157 y creciendo. Debo reconocer que estoy un poquito nervioso, así que no me juzguen por eso. No, contento de poder participar. Algo que faltó y que yo siempre menciono en mi currículum, yo antes de ser fonoaudiólogo soy papá de 3 hermosas niñitas. Eso es lo primero que pongo yo en mi currículum. Soy esposo, papá, y cuando tengo tiempo libre me dedico a la fonoaudiología. ¿Ya? Como en ese orden va la cosa. Bien, pues hoy nos reunimos para hablar de fisura labiopalatina. Gracias a Dios la vida me ha encaminado por ese camino. Ha sido muy bonito lo que he aprendido en este tiempo y espero que en estas 2 horas que vamos a estar reunidos mi aporte sea bueno también para su formación profesional. Y si hay colegas, para ir complementando también lo que ya adquirieron en pregrado. Así que comencemos desde ya. Si no me pilla la tecnología. Yo antes me creía súper capo para el tema tecnológico, pero con esto de las videollamadas ya quedé totalmente obsoleto. Bien, como decía Claudia, cualquier pregunta que vayan teniendo me pueden ir escribiendo y vamos a ir respondiendo. Bien, ¿de qué vamos a conversar hoy? Como esta clase tributa 3 asignaturas distintas, es un contenido bastante amplio, ¿ya? Así que probablemente nos vamos a cansar un poco, pero va a ser un cansancio positivo. Ya después de esto tenemos fin de semana, así que bien. Generalidades de fisura labiopalatina, la clasificación, fisura labiopalatina asociada a síndromes, la guía GES que nos rige acá en nuestro país, qué alteraciones fonoaudiológicas presenta un paciente con fisura labiopalatina, la evaluación fonoaudiológica, la intervención. Es harto y es poco tiempo, así que igual, si voy hablando muy rápido, avísenme para la idea es que entienda, no pasar por pasar. Bien, la fisura labiopalatina es el defecto congénito más relevante de la región facial.
Cuando digo defecto congénito, me refiero a que es una alteración a nivel de la cara que está presente ya al momento de nacimiento, ¿ya? Para algunos puede ser algo básico, pero recordemos que hay estudiantes de asignaturas que son un poquito anteriores en la formación. En Chile, la fisura labiopalatina ocupa el tercer lugar dentro de las malformaciones congénitas más comunes. Está el síndrome de Down como una malformación congénita, está la polidactilia, y luego viene la fisura labiopalatina. O sea, es algo importante. En cuanto a números, ¿ya? En Chile se produce un nacimiento de un niño con fisura labiopalatina cada 620 nacimientos, digamos, esa es la incidencia, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cada año nacen más de 400 niños, 452 niños con fisura labiopalatina cada año en nuestro país. Si nos comparamos con otros países, por ejemplo, tenemos números más bajos que países del área asiática, pero tenemos números más altos que países relacionados con el Caribe. Entonces, el componente racial puede ser afectar en esta incidencia, ¿ya? Nosotros nos encontramos más o menos en la mitad. Y como les decía, 450 casos al año. O sea, todos los días nace más de un niño con fisura en nuestro país. Embriología, ¿ya? El defecto de la fisura labiopalatina se produce en la etapa embriológica, estamos hablando antes de los 3 meses de vida, de gestación, ¿ya? La boca primitiva inicia la formación entre los 28 y los 30 días de gestación con la formación del labio. Estamos hablando de 4 o 5 semanas, muchas mamás ni siquiera saben todavía que están embarazadas, y el labio de este bebé ya se está formando, ¿ya? Ojo, en esta primera fecha, 28 a 30 días, formación del labio. De aquí surgen las fisuras primarias. Ojo ahí. Entre la quinta y la sexta semana, los procesos frontonasales y mandibulares que derivan del primer arco faríngeo van a formar esta boca primitiva. Luego, los procesos palatinos se fusionan con el tabique nasal medio formando el paladar y la úvula entre los 50 y los 60 días de desarrollo. Y aquí vienen las fisuras de paladar propiamente tal, ¿ya? Entonces, 60 días estamos hablando de antes de los 2 meses, ya se puede definir si el niño presenta una fisura de labio, de alveolo o de paladar. En cuanto a la etiología, tenemos que un 25% de las fisuras labiopalatinas presentan un factor hereditario, o sea que hay herencia, hay familiares en la línea vertical que pueden presentar fisura. Hay un 15% de los casos que se puede deber a un factor externo, llámese pesticida, algún daño producido durante el embarazo, en fin. Y un 60% se deben a un factor desconocido. ¿Ya? Es un número amplio. Dentro de la clasificación de las fisuras, mencioné yo antes fisuras primarias, ¿ya? Y fisuras secundarias o de paladar. Entonces vamos a tener fisuras de labio, fisuras de paladar, y combinados fisuras de labio y paladar. Dentro de las fisuras de labio, existe una fisura de labio unilateral que puede ser completa, incompleta o frustra. ¿Qué quiere decir eso? Veámoslo en imágenes y queda mucho más claro. Tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, el más clarito, este que se ve una pequeña muesca en el vermellón del labio. Esto sería una fisura frustra. Acá tenemos una fisura incompleta y acá una fisura completa, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos también fisuras labiales bilaterales. ¿Y cómo vamos a clasificar estas fisuras labiales bilaterales? Como simétricas o asimétricas. El nombre ya lo deja clarito, ¿cierto? Tenemos fisuras asimétricas y tenemos fisuras simétricas.
Dentro de las fisuras palatinas, solo paladar, ¿ya? Tenemos fisuras que afectan al paladar óseo, al paladar blando, y tenemos también la llamada fisura submucosa. Las fisuras de paladar óseo se clasifican como totales o parciales, las de paladar blando también, y la submucosa es una fisura súper especial, ¿ya? Por ejemplo, fisura de paladar total, fisura de paladar blando, total, y acá tenemos una fisura submucosa. Aparentemente no hay fisura, ¿ya? ¿Qué pasa en la fisura submucosa? Nosotros tenemos capas de tejido. Está la mucosa y por debajo de la mucosa está el músculo, ¿ya? La mucosa del paciente con fisura submucosa está indemne, pero las fibras musculares están interrumpidas. Entonces este velo, que aparentemente por boca se ve normal, no es funcional, porque no hay fibras musculares que me permitan realizar el movimiento del velo del paladar. Eso es una fisura submucosa. La fisura submucosa se presenta cuando llega al fonoaudiólogo un paciente con fisura submucosa, cuando tiene problemas de hipernasalidad en el habla. ¿Ya? Generalmente llegan pacientes en edad preescolar, porque la tía del jardín o del colegio mencionó que habla extraño. El niño llega a fonoaudiólogo y se llega a la conclusión de fisura submucosa. Se me olvida que no es con los botones, es con la flechita. Ahora sí. Existe una forma de clasificar, de graficar cómo es la fisura para que todo el mundo la entienda en un informe escrito, ¿ya? Esto se llama la I o la Y de Kernahan modificada. Kernahan, perdón. Este 1, 2 y 3 va a ser el lado derecho del paciente, 5, 6 y 7 el lado izquierdo del paciente, tomando fosas nasales, labio 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, acá alvéolos, paladar óseo anterior, paladar óseo posterior, paladar óseo total y paladar blando, ¿ya? ¿Cómo se grafica esto? Se van pintando cuadritos dependiendo de dónde presenta fisura el usuario. Por ejemplo, dele con apretar los botones, en la flecha, Gerardo. Por ejemplo, este paciente tenía una fisura de labio incompleta, ¿ya? Como dijimos que el labio se dividía en 3 tercios, solo marco a la nasal, 1 tercio del labio y 2 tercios del labio, ¿ya? Este paciente fue operado y luego de eso quedó así. En este lado, por ejemplo, tenemos un paciente igual con una fisura de labio incompleta, pero esta es bilateral, entonces se pinta a ambos lados. En este caso tenemos una fisura de labio unilateral de 3 tercios que compromete alvéolo y paladar total, ¿ya? Ala de la nariz, labio, alvéolo, paladar duro y paladar blando hacia la izquierda del paciente. Acá tenemos una fisura bilateral completa. Abarca ala, labio, alvéolo, paladar duro y paladar blando. Acá tenemos una fisura de paladar blando o fisura de velo, se marca así. Una fisura solo de paladar óseo, de paladar blando, que no hay compromiso de alvéolos y de labio. Acá tenemos una fisura submucosa, que tenemos una alteración en el labio, en el velo, perdón, pero no es total, entonces no se pinta completo, sino que solo se achura. Y fisuras frustras, las cicatrices posteriores a la cirugía, o microforma también se consignan con achuramiento de la zona afectada. Vamos a seguir hablando de números, ¿ya?
del total de pacientes con fisura labiopalatina, 86% presenta fisuras aisladas, ¿ya? Fisura y ningún otro cuadro aparte. 8% presentan fisuras asociadas a síndromes, ¿ya? Luego vamos a ver qué síndromes pueden afectar con fisura labiopalatina. Y 6% con fisuras asociadas a otras malformaciones craneofaciales, o malformaciones en general del cuerpo. Entonces, la gran mayoría no tiene ninguna otra alteración además de la fisura. De las fisuras de labio, que representan el 11% del total, la mayor cantidad o la mayor incidencia está en hombres. Lo mismo pasa con las fisuras labiopalatinas aisladas. La mayor cantidad se presenta en hombres. Pero ¿dónde se revierte este número? ¿Dónde se invierte la proporción? Es en las fisuras de paladar aislado, donde existen más mujeres que hombres con fisura. ¿Ya? Por lo general siempre va a haber más hombres que mujeres, pero en los casos de fisuras de paladar aislado, que no involucran alvéolo ni labio, hay mayor presencia de casos en mujeres. Fisura labiopalatina asociada a síndromes. Hoy me quedó muy marcada este Pierre-Robin, con muchas R, perdón. Esta es la secuencia de Robin, no síndrome, cambió esa nomenclatura. Afecta paladar duro o paladar blando. Está el síndrome de Treacher-Collins o disostosis mandíbulo-facial, displasia cleidocranial, síndrome Cruzón, síndrome de Apert, Van der Wood y síndrome velocardiofacial. La secuencia de Rowan es un desorden autosómico recesivo que se caracteriza por micrognatia, esto quiere decir que la mandíbula crece muy poquito, y una fisura solo a nivel de paladar, ¿ya? La cara del niño va a tener una apariencia como de pajarito, ¿ya? Y la lengua adquiere una posición más posteriorizada que obstruye la vía aérea. Entonces, cuando nace un niño con Pierre-Robin, es necesario traccionar la lengua hacia adelante, mecánicamente, literal. Se toma la lengua, se lleva hacia adelante para permitir el paso de aire, ¿ya? ¿A qué se refiere con cara de pajarito? Que es más prominente el tercio medio de la cara y el tercio inferior está más retraído, ¿ya? Entonces, la glosoptosis es esto, que la lengua se va hacia atrás e impide el paso de aire hacia la vía respiratoria. Entonces, se toma esta lengüita y se tracciona hacia adelante para que el niño pueda respirar. ¿Por qué esto se denomina secuencia y no síndrome? ¿Ya? Resulta que durante la formación del embrión, este niñito adquiere una posición donde la cabeza está hacia el pecho. Así, no sé si me ven. Hacia el pecho. ¿Qué pasa? Que la mandíbula no se desarrolla tanto, entonces todo esto adquiere una posición más posteriorizada y elevada. La lengua, que ya está en formación, se interpone entre los procesos maxilares que se llegan a unir a la línea media. ¿Se acuerdan que hablábamos de entre los 50 y los 60 días se unían los procesos maxilares para formar el paladar? Resulta que como este bebé tiene su cabeza inclinada, la lengua se interpone en los procesos maxilares y no llega nunca a unirse en la línea media. Por eso queda una fisura como herradura, le llaman, es más redonda, característica de Pierre-Robin. ¿Ven? Una fisura muy redonda porque la lengua se interpuso durante el crecimiento embrionario. Existe también la disostosis mandíbulo-facial, ¿ya? Es un desorden hereditario que ocurre en dos formas. La forma completa es el síndrome Franceschetti, con fisuras palpebrales oblicuas, micrognatia de los arcos cigomáticos y paladar fisurado. Es un rasgo autosómico, y en su forma incompleta, el síndrome Treacher-Collins, se caracteriza por las mismas anomalías, pero en menor grado de desarrollo. Esto ocurre esporádicamente, pero se sospecha una transmisión autosómica. Esta es una cara típica de Treacher-Collins o de
Franceschetti. Displasia cleidocraneal o disostosis cleidocraniana es una condición autosómica dominante en la que hay un defecto en la osificación de los huesos del cráneo con unas fontanelas muy amplias y un cierre tardío de las suturas, ¿ya? Que se va a producir de forma completa o parcial, con ausencia de clavículas, una sínfisis púbica ancha, falanges cortas y anomalías dentales y vertebrales. Y hay un niño, bueno, no tan niño ya, que hizo muy conocido este síndrome, que es el pequeño de Stranger Things. No recuerdo su nombre. En una entrevista él explicaba, es una condición en la que naces sin tus clavículas, no tengo ninguna. Afecta el crecimiento de la cara, el crecimiento del pelo y el crecimiento de tu cráneo. Síndrome de Apert o acrocefalosindactilia. Es una cráneoestenosis caracterizada por una acrocefalia y sindactilia. En ocasiones presenta fisura palatina, parálisis de los músculos oculares y ptosis palpebral. Probablemente esto va a ocurrir por un rasgo autosómico dominante y a menudo como una mutación nueva. Entonces, Apert. Síndrome de Cruzón o disostosis craneofacial es un desorden autosómico dominante que se caracteriza por acrocefalia, exoftalmia, hipertelorismo, estrabismo, nariz de pájaro, hipoplasia maxilar con un marcado prognatismo mandibular. Síndrome de Cruzón. Ahí, la exoftalmia es que los globos oculares están más expuestos y está este prognatismo evidente. Síndrome Van der Wood. Es un desorden hereditario que se traspasa de padre a hijo o a hija a través de los genes. ¿Por qué se caracteriza? Por tener huecos o depresiones en el labio inferior, que se llaman tips labiales. Puede o no puede presentar fisura labiopalatina. Fisura palatina, una fisura palatina aislada, agenesia dentaria, que esto es falta de crecimiento de algunas piezas dentarias, en específico los segundos premolares. Se describe con otros defectos asociados, como adhesiones entre maxilar y mandíbula, alteraciones de extremidades, pero la frecuencia de aparición es muy baja, ¿ya? Y este síndrome se caracteriza por tener un desarrollo cognitivo normal. En este caso, está acompañado de la fisura labiopalatina bilateral. Estos son los tips labiales, que son glándulas salivales que mutan y llegan hasta el labio. Síndrome velocardiofascial o síndrome de Sprinsen o síndrome de George. Es un trastorno que se asocia con más de 30 características, donde los más comunes son paladar fisurado, por eso velo, defectos del corazón, por eso cardio, y una apariencia facial característica, ya por eso facial, velocardiofascial. Estos niños tienen también problemas de aprendizaje de tipo menor, dificultades en el habla y dificultades en la alimentación. Esta es la cara característica de un niño con síndrome velocardiofascial, ¿ya? La nariz con una punta redondita, ojos almendrados, una hipotonía facial, ¿ya? Bueno, él también cursa con una mordida abierta y un descenso de la mandíbula, por eso permanece con boca abierta. Bien, un poquito de agüita. En nuestro país tenemos los programas GES, que son las garantías explícitas en salud, que es un conjunto de beneficios garantizados por ley para las personas que están afiliadas a FONASA y a las ISAPRES. ¿Por qué esto es importante? Porque el Estado de Chile entrega garantías para el tratamiento, para la facilidad del acceso al tratamiento para los niños con fisura labiopalatina. Esto se comenzó a implementar en el año 2004, si no me equivoco, y se ha observado desde entonces una mejora en el tratamiento de los niños con fisura labiopalatina, ¿ya? Entonces es importante conocer esto. Si uno trabaja con fisura, tiene que manejar
cuáles son los lineamientos del GES, porque uno tiene que adherirse a la línea de trabajo que tienen los equipos profesionales. ¿Qué garantías entrega el GES? Garantía de acceso, que es un derecho por ley de la prestación de salud. Es un derecho para los pacientes, no es que le estemos haciendo un favor, es un derecho. Garantía de oportunidad, quiere decir que se aceleran los tiempos de espera, ¿ya? Se establecen límites para los tiempos de espera quirúrgicos principalmente. Garantía de protección financiera, pueden acceder a la prestación de servicios, si es FONASA, de manera casi gratuita, podríamos llamarle. Y si es de ISAPRE, también a costo muy, muy bajo. Y garantía de calidad, ¿ya? Esto es importante. Los centros que se adscriben, por llamarle así, a prestar, hacer prestación de una canasta GES, necesitan certificar o necesitan comprobar que su equipo profesional se compone de miembros que están acreditados o que están certificados en el tratamiento o en tratamiento de este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces, con eso se asegura la calidad del tratamiento que reciben. El GES establece cronogramas para el tratamiento de los pacientes con fisura. En el caso de la fisura labial, vamos a hablar solo de fono. Bueno, trabajan muchos profesionales. Se confirma el diagnóstico, hay evaluación genética, psicología, ortopedia prequirúrgica, cirugía, enfermería, uso de conformador nasal, kinesiólogo, fonoaudiólogo, odontopediatra u odontología general, dependiendo de la edad, ortodoncia y otorrinolaringología. Todos ellos forman parte del equipo de fisura. Y aquí Gerardo, estamos nosotros. ¿Sí? preguntan en el chat si todos los pacientes, la guía GES ayuda a todos los pacientes con fisura o hay que pasar por un proceso de selección. Todos los pacientes, porque es beneficio para usuarios FONASA, que ellos deben seguir el tratamiento en el hospital público que corresponde a su ubicación geográfica, y en el caso de los pacientes de ISAPRE pueden acceder a clínicas privadas que ofrecen este servicio también. Pero todos los pacientes nacidos desde 2004 hasta ahora tienen acceso a los beneficios del GES. Muchas gracias. Fonoaudiología en fisura labial. Hasta el año se hace una estimulación del lenguaje, un seguimiento de cómo están los hitos del lenguaje en estos niños con fisura labial, ¿ya? Entonces intervenimos nosotros a los 3 meses, apreté, perdón. A los 3 meses, a los 6, a los 9, al año, luego a los 2, a los 3, a los 4, a los 5 y hasta los 6 años. ¿Por qué hasta los 6 años? Porque a los 6 años tenemos repertorio fonético completo, ¿ya? Y la mayor alteración que va a tener un paciente con fisura labial va a ser en el repertorio fonético. Entonces, una vez que se logra eso, dejamos de trabajar con ello. En fisura palatina, igual, 3, 6, 9 meses al año. Aquí llegamos a los 6, entre los 7 y los 8 continuamos, a los 10 también, y a los 15 años también. ¿Por qué se mantienen estos? Porque estos pacientes tienen otros procesos quirúrgicos y siguen con tratamiento de ortodoncia a lo largo del tiempo. Y entonces se requiere de que el fonoaudiólogo siga trabajando con ellos, y se espera que a los 15 años se pueda dar de alta ya completa a un paciente con fisura que involucre paladar. Y en la fisura labio-palatina, igual. Aquí es más intensivo. 3, 4, 5, todos los meses, todos los años hasta los 6, y luego a los 8, a los 12 y a los 15 años. ¿Ya? ¿Por qué esto? Porque van a tener también más procesos quirúrgicos.
Sigamos. ¿Qué alteraciones fonoaudiológicas va a presentar un paciente con fisura labiopalatina? ¿Ya? Estas van a variar, como se podrán imaginar ustedes, dependiendo del diagnóstico médico que presente este usuario. O sea, un paciente que tiene una fisura labial no va a tener el mismo pronóstico que un paciente que presenta una fisura labiopalatina completa. ¿Ya? Siempre la alteración va a estar supeditada al tipo de alteración que existe. La alteración anatómica, a eso me refiero. Entonces, en general, el paciente con fisura labiopalatina puede, no necesariamente los va a tener todos, pero puede tener alteraciones de alimentación, sobre todo en los primeros días y meses de vida, alteraciones de habla, alteraciones del lenguaje y alteraciones de la audición. Esta clase en específico que estoy haciendo ahora va a tener un foco más centrado en el habla, ¿ya? Pero ahora voy a describir qué alteraciones puede presentar. En la alteración de alimentación, en los primeros días, semanas y meses de vida, se presenta dificultad para la toma del pecho materno. Entonces, muchas veces se recomienda erróneamente a las mamás que, no puede tomar el pecho porque tiene fisura, hay que ponerle una sonda, ¿ya? Para que no se vaya la leche hacia la nariz, qué sé yo. Actualmente se recomienda, la primera opción siempre va a ser la lactancia materna. En todos los niños nacidos vivos, siempre va a ser la primera opción, a menos que no se pueda. Y ahí se busca, ya sea leche materna a través de mamadera, o fórmula a través de mamadera. ¿Ya? La sonda nasogástrica o orogástrica no quiero utilizar la palabra, se prohíbe, pero no se recomienda, porque puede generar problemas a nivel de mucosa, además de otras alteraciones, pero en el tejido del paladar, que es un tejido muy sensible, puede generar incluso daño físico, úlceras, heridas, qué sé yo. Entonces no se recomienda. Al final de la clase vamos a ver un video sobre recomendaciones de alimentación para un niño con un recién nacido con fisura. Se ha descrito que los niños presentan alteraciones del lenguaje, pero no tanto a nivel de la, llamémosle, las dimensiones del lenguaje, contenido, uso, forma, sino más bien en los procesos de adquisición, ¿ya? El lenguaje nosotros lo aprendemos por imitación, ¿cierto? Un niño que escucha hablar a sus papás de cierta forma, quiere imitarlo igual. Ya, por ejemplo, si el papá dice, no sé, vino Pepe, por ejemplo, el niño va a querer imitar vino Pepe, ¿ya? Pero como tiene un impedimento físico que le impide realizarlo, va a generar otros movimientos o otros contactos entre las estructuras del habla. Entonces, esto a largo plazo genera aprendizajes erróneos, principalmente desde el punto de vista fonológico. ¿Ya? Entonces, por eso se determinan también alteraciones de lenguaje asociado a fisura labiopalatina. Y alteraciones de la audición vamos a encontrar principalmente asociados a otitis media con efusión, producto de, la fisura es una interrupción de la línea de la musculatura a nivel orofacial, ¿ya? Hay músculos del paladar que se encargan de ventilar el oído medio a través de la tuba auditiva, ¿ya? Estos músculos también pueden estar afectados, entonces por este problema de ventilación hay una mayor predisposición a hacer otitis, ¿ya? Y estas otitis, cuando se producen a repetición, pueden generar dificultades en la audición que pueden llegar a ser permanentes, ¿ya? Como les decía, nos vamos a enfocar ahora en habla. Las dos principales causas de alteraciones de habla en el paciente, ¿sí? Consultan con qué frecuencia más o menos existen las alteraciones auditivas asociadas a fisura. Ahí me pillaron. Número desconozco. Pero principalmente asociado a fisuras velares, ¿ya?
las fisuras velares tienen una mayor predisposición a tener dificultades en la ventilación a través de la tuba auditiva, pero el número exacto ese, ahí me pillaron. Punto menos para el profe. Causas principales de las alteraciones del habla va a ser la función velofaringea y este defecto anatómico que vamos a poder presentar a través, a nivel de paladar y de dientes. Dentro de las alteraciones que se dan por función velofaringea, va a haber alteraciones pasivas y alteraciones activas. Aquí les pido que me pongan harta atención, que se concentren, dejen el Instagram de lado un ratito, porque esto es clave, sobre todo los que están en trastorno. Ojo. Las alteraciones pasivas no las vamos a encontrar en todos los pacientes y se caracterizan por una producción de sonidos con menos presión. Hay un grupo de sonidos, cuando hablo de sonidos me refiero a fonemas, dentro del repertorio fonético que tenemos nosotros, que se llama fonemas de alta presión intraoral, ¿ya? Por el nombre se podrán imaginar ustedes que estos fonemas requieren de un aumento de la presión del aire dentro de la cavidad oral, alta presión intraoral. Estos fonemas son principalmente oclusivos P, T y K, los fricativos F y S. Les pido por favor que no se rían de la forma en que yo hago la F, ¿eh? Tengo una cicatriz en el labio que me impide hacer la F bien, así que hago mi mayor esfuerzo. Probablemente el 0,5% se dio cuenta, pero igual. Fricativos F y S, y el Ahora lo africado... evidenciaste para todos. ¿Ah? ¿Cómo? Ahora lo evidenciaste para todos. Ahora van a estar mirando eso todo el rato. Bueno, les cuento yo que cuando hice mi especialidad de motricidad orofacial era caso clínico en todos los módulos. Respiración oral, ronquido, habla, en fin, masticación, deglución. Era paciente para todo. Cacerrero, cuchillo, tal. Pobre, te dice la Rosario. ¿Ah? Pobre. Es lo que hay, es lo que hay. Ya sigamos. Entonces, estos fonemas de alta presión intraoral se producen con menos presión. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Que la función del esfínter el esfínter velofaringeo, está fallando. ¿Ya? Entonces, el aire se escapa por nariz. ¿Ya? Por eso estos fonemas presentan una baja presión. La característica de estas alteraciones pasivas es que no hay una modificación por parte del usuario, no es que esté haciendo un mecanismo para pronunciar mal, sino que esta función velofaringea alterada me genera que este acto sea involuntario. A pesar de que quiere articular de manera adecuada, no puede porque el velo del paladar no funciona bien. ¿Ya? Esas son alteraciones pasivas. Una prueba terapéutica que se puede utilizar para comprobar si hay una alteración pasiva es la obstrucción nasal. ¿A qué me refiero con prueba terapéutica? Es para comprobar mi impresión diagnóstica. Yo puedo escuchar a un paciente, voy a dar el ejemplo mejor. Mencioné, a ver, ordeno las ideas en mi cabeza y sigo. Por lo general, cuando yo hago esta clase, tengo muchos videos demostrativos, ¿ya? De pacientes reales, donde, ya, aquí vemos una P mal articulada y muestro video. Aquí tenemos una T mal articulada y muestro video. Pero nunca pensé que iba a ser una clase para más de 200 personas. Así que no tengo permiso para mostrar ese video en un aula tan grande. Así que los ejemplos los voy a tener que hacer yo, ¿ya? Volvamos atrás. Este grupo de fonemas con baja presión. Un fonema P bien articulado es pa, pa, pa. ¿Sí? Buena presión. Un fonema P mal articulado o con baja presión sería pa, pa, pa. No hay presión, no hay explosión de la P. Lo mismo con T. Ta, ta, ta versus ja, ja, ja. ¿Ya? No hay explosión. En la S. Eso es normal, con una buena presión. Con una mala presión intraoral,
Sale todo el aire por nariz. ¿Ya? Una buena prueba terapéutica es para comprobar si lo que yo estoy escuchando se produce por una función del velo o no. Prueba terapéutica, obstrucción nasal. Voy a hacer el ejemplo de la P, que es el más evidente. P normal, pa, pa, pa. P con baja presión intraoral, ma, ma, ma. Y ahora igual, voy a hacer baja presión intraoral, pero me voy a obstruir la nariz. Pa, pa, pa. Como yo logré cerrar el paso del aire, se aumentó la presión dentro de la boca y logré hacer explosión. ¿Se entendió eso? Avísame, Claudia, si entendieron los chiquillos, please. No hay dudas en el chat. Y todos ¿No? dicen que sí. Perfecto, perfecto. Ya, súper. Sigamos entonces. Entonces, prueba terapéutica, obstrucción nasal para las alteraciones pasivas. Ojo ahí. El escape nasal se define como una salida pasiva de aire por nariz que se evidencia en las consonantes. Mismo ejemplo, vamos a seguir haciendo el ejemplo de la P, que es el más evidente. Fa, fa, fa. ¿Ya? Mientras yo estoy articulando la P, sale el aire por mi nariz. ¿Ya? Escape nasal, se evidencia en las consonantes. Versus la hipernasalidad, que es un exceso de resonancia en la cavidad nasal, que se evidencia en las vocales. ¿Ya? Es algo distinto. Escape nasal que hipernasalidad. Ejemplo, una A normal. A, resonancia oral. Ahora voy a hacer una A con resonancia nasal. A. ¿Se logra percibir a través del video la diferencia? Sí, ¿Sí? Súper. sí, súper bien. Entonces, hipernasalidad. Pregunta Paulina Cárdenas si las alteraciones pasivas serían ligadas sí o sí a insuficiencia velofaringea. Sí o sí. A ver, no, precisemos un poquito. No a insuficiencia velofaringea, a una disfunción velofaringea. Después vamos a aprender la diferencia. Disfunción velofaringea, que es como el nombre general. Entonces, acuérdense de esto porque lo podrían preguntar en alguna prueba hipotética. Escape nasal, se evidencia en las consonantes. Hipernasalidad, se evidencia en las vocales. Hablemos ahora de alteraciones activas. Si yo hablé de las alteraciones pasivas y dije que el usuario no hacía nada para que estas ocurrieran, era algo involuntario, las activas van a ser un mecanismo ejercido por el usuario para articular mejor. ¿Ya? Son mecanismos desarrollados en el tracto vocal para hacer sonidos, para emitir sonidos similares a los originales. ¿Ya? ¿Qué pasa en estas alteraciones activas? En que hay un aumento de presión, pero se genera en zonas que son anteriores al escape. Y aquí les pido si pueden agrandar la pantalla y verme a mí, no la presentación porque les voy a presentar a un amigo. Este es un regalo que me hizo una interna de la Universidad San Sebastián hace 4 años. No tiene nombre, así que si lo pueden bautizar hoy día, bien. ¡Qué maravilla! Este amigo tiene su velo del paladar aquí. ¿Ya? Nosotros los fonemas, la mayoría de los fonemas los articulamos, uy, se me bajó, en esta zona, cavidad oral. Aquí tenemos lengua, paladar, dientes superiores, dientes inferiores. En esta zona se articulan los fonemas. Acá está mi velo del paladar que me permite respirar por nariz y que se cierra cuando yo hablo. No sé con qué mano hacerlo para no taparlo. Disculpa, Aquí. Gerardo, en su pantalla, donde está la imagen en pequeñito, hay un cuadrado que tiene un cuadrado chiquitito. Ese tienen que presionar para que se invierta la pantalla y quede Gerardo en grande y la diapositiva en chiquitita. ¿Sigo? En la pantalla de cuando ustedes verifican cómo ver la Dejo de pantalla. presentar un ratito mejor. Ahí pudieron, parece. ¿Ahí sí? Sí, Ya. ahí pudieron. Entonces, ¿dónde estaba hablando? Estabas mostrando el velo. Alteraciones activas, ya. Los fonemas nosotros los articulamos en esta zona, ¿ya?
En el escape nasal, el velo del paladar no puede subir y el aire se escapa hacia la nariz, ¿ya? Sale por nariz. ¿Qué pasa? Que este usuario dice, pucha, yo quiero hablar igual que como habla el resto. Entonces, algo tengo que generar. Obviamente esto no es consciente, es algo inconsciente. Entonces, los pacientes logran realizar obstrucción del paso de aire para aumentar la presión, pero en zonas anteriores al punto adecuado. Llámese faringe, llámese laringe, e incluso fricción a nivel de cavidad nasal. ¿Ya? No se logra hacer la obstrucción del paso de aire acá, sino que se realiza más posterior. ¿Ya? Eso es una alteración activa. ¿Ya? ¿Se entendió o me enredé más con el mono? Perfecto. Ya. Sigamos entonces. Entendido todo bien. Hay un aumento de presión en zonas anteriores al escape. Esto es faringe y laringe. Esto se conoce como articulación compensatoria. No logro articular de manera adecuada, ¿ya? Entonces yo genero mecanismos para que suenen sonidos, para emitir sonidos parecidos al original, ¿ya? ¿Qué articulaciones compensatorias existen? Las más comunes: golpe de glotis, oclusiva faringea, fricativa faringea y fricativa nasal. El golpe de glotis se presenta generalmente en las oclusivas, ¿ya? No logro generar un aumento de presión en las consonantes oclusivas y genera un golpe a nivel de glotis. Es literalmente golpe glótico. Los pliegues vocales contactan con mayor fuerza, hay un aumento de la intensidad y eso suena parecido a una consonante. Por ejemplo, en vez de decir papá, el niño dice a, ¿ya? Ese aumento de energía en el supuesto sonido consonántico se llama golpe glótico. A. Por ejemplo, en una frase, Pipo patea la pelota. Un niño que tiene golpe de glotis va a decir i, o, a, e, a, la, el, o, a. ¿Ya? Donde tiene que ir esta consonante hay un golpe glótico, hay un aumento de la intensidad. Acústicamente son solo vocales que aumentan la intensidad, pero se logra percibir como una consonante. En la oclusiva faringea, el nombre lo dice, hacemos la oclusión a nivel de faringe. En la fricativa faringea hay fricción a nivel de faringe. Por ejemplo, la S, en vez de decir sapo, con una articulación en sapo, la fricción se produce aquí. Sapo, aquí. Y un niño que presenta fricativa faringea va a decir japo, japo. Es como una J, pero incluso más posteriorizada. Japo, ¿ya? Acá. Hay una fricción, la lengua se va hacia atrás y hace fricción contra la pared faringea posterior, ¿ya? Y también existe una fricativa nasal, que esta yo me cuesta hacerla en palabras, pero la puedo hacer en aislado, ¿ya? En vez de decir la s, van a decir, ¿ya? Suena a nivel de cavidad nasal. ¿Se escucha bien el ejemplo? Sí, se escucha bien. Ya, Gerardo, cuéntame. preguntan la diferencia entre hipernasalidad versus escape nasal, ¿según qué clasificación o autor lo estás mencionando? Autor, no. Autor no tengo. Es que todo el mundo lo. Sí, tengo uno. Midori Hanayama. Ya, ¿lo puedes escribir en el chat, por favor? Porque... Y preguntan si la fricativa nasal sería como un ronquido. Es un fenómeno como el ronquido, pero no es hacia adentro, es hacia afuera. Ujú. Es durante la expiración. ¿Y dónde está el chat aquí? Chat. El capítulo de hoy, creo que le escribí a alguien, no a todos, no sé. Tiene que ser everyone.
¿Y dónde? No importa, yo lo busco y lo escribo para Lo que escribo tú por sigas WhatsApp. tranquilo. Sí, Dale. voy a tener un accidente vascular aquí por culpa de la Claudia. Te lo voy a escribir por WhatsApp mejor. Sigue tranquilo. Midori Hanaya. Ahí lo escribieron, Midori Hanayama. Ya. ¿Dónde estaba yo? Fricativa nasal, ta, ta, ta. Esto lo expliqué todo ya, ¿cierto? Sí. ¿Por qué me desconcentra, Claudia? Es importante dentro de la intervención fonoaudiológica el paciente con fisura labiopalatina evitar compensaciones que sean iatrogénicas. ¿A qué me refiero con esto? En que yo refuerce puntos articulatorios que son inadecuados. ¿Ya? Esto es terrible en todo nivel de la fonoaudiología, pero en especial en la fisura palatina, que es por eso que los niños preguntan, ¿ya? O que acuden a la consulta. Yo no puedo estimular o no puedo reforzar una articulación que es inadecuada. Si yo lo refuerzo una vez, este niño va a permanecer con esta articulación inadecuada para siempre. Para eso es importante el uso de la prueba terapéutica, ¿ya? Para yo comprobar empíricamente que este niño realmente está presentando una articulación compensatoria. Para eso puedo utilizar un bajalenguas, ¿ya? O puedo hacer oclusión nasal también, similar a la anterior. Por ejemplo, la S nosotros la articulamos adelante, ¿cierto? Si yo introduzco el bajalengua y bajo mi lengua, no puedo articular una S. No suena, ¿ya? ¿Qué pasa? Si yo introduzco el bajalengua y este niño yo le digo, a ver, dime sapo, y él me dice sapo, sapo. No, esa no se escucha bien. Sapo, sapo, sapo. ¿Ya? Sigue generando el sonido original, pero mal articulado. ¿Se entiende eso? Espero feedback. Sí, perfecto. Ya. Y en la oclusión nasal es para principalmente la fricativa nasal. Yo no la sé hacer en palabras, pero por ejemplo voy a hacer una S con fricativa nasal. Si yo ocluyo la nariz, no sale nada. ¿Ya? Entonces, así yo compruebo que efectivamente es una articulación compensatoria. Se bota el bajalengua y seguimos. También vamos a encontrar distorsiones causadas por la morfología o por un mal aprendizaje de los sonidos del español. ¿Ya? ¿A qué me refiero con alteración de la morfología? Dificultad o alteración en la alineación de los dientes, en la forma del paladar, o un mal aprendizaje prequirúrgico. ¿Ya? Alineación de los dientes. ¿Ya? Muchos casos de fisura de alveolo y de paladar se acompañan con agenesias dentarias. Hay piezas que no crecen, o hay giroversiones, en fin, ¿ya? Muchas alteraciones en el crecimiento de las piezas. Si yo no tengo, por ejemplo, incisivos centrales superiores, no le puedo pedir al niño que me diga una S. ¿Ya? Va a salir. ¿Ya? Entonces esta articulación va a estar asociada a la alteración dental. La forma del paladar. Muchas veces la cirugía que genera cicatrices que dejan un tejido de paladar irregular, ¿ya? Este paladar irregular me va a impedir a mí articular los sonidos que se articulan en el paladar, ¿ya? Entonces voy a buscar yo otras posiciones para que me suene un sonido parecido, ¿ya? O puede haber fístulas, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir la T, articularla bien, ta, 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 pero si tengo una fístula posterior al punto articulatorio,
me va a salir el aire, igual por nariz, ¿ya? Y un mal aprendizaje prequirúrgico sería, el niño aprendió a decir mal un sonido, se corrigió el defecto anatómico de la función del velo, pero como aprendió a decir el sonido mal, permanece en el tiempo. El caso clásico es la permanencia de las articulaciones compensatorias después de la corrección del paladar, ¿ya? Niños que aprendieron a decir i, o, a, le, a, e, a, la, el, o, a, i, o, a, e, a, la, el, o, a, ¿ya? Se corrige el labio, hay movimiento, o sea, el paladar, hay movimiento adecuado del velo, pero como aprendieron a pronunciarlo mal, siguen articulando de la misma forma después. Aquí la variabilidad de casos que hay es inmensa. Podríamos estar hasta el domingo hablando aquí de distintos casos, ¿ya? Por lo general, los sonidos que son más anteriores se palatalizan, ¿ya? Ejemplo, para decir tomate, el niño no va a decir tomate, va a decir comaque, ¿ya? No es una K, es un poquito antes del velo. Comaque, ¿ya? No es comaque, es comaque, ¿ya? El punto, vamos a pedirle ayuda a nuestro amigo. Punto de la T es acá, la K es acá, y en comaque artículo por acá, ¿ya? Hay una palatalización de los sonidos que son más anteriores. Esa es como la regla general de las distorsiones de sonido. ¿Qué alteraciones voy a encontrar para cada fonema de alta presión? En los oclusivos, debilidad. La alteración activa que voy a encontrar es golpe de glotis. También una coarticulación, que es este punto articulatorio cercano pero no preciso. Y, uy, se me movió esto. Dificultad del contacto bilabial en la P. Distorsiones, palatalizaciones, ¿ya? Y en los fricativos también voy a tener como alteración pasiva la debilidad, como alteración activa, fricativas faríngeas, y como distorsión, dentalizaciones, ¿ya? Esto es, en vez de decir sa, dicen za, za. Y en la che, debilidad, africadas faríngeas, y también dentalizaciones. El esfínter velofaríngeo. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Está todo clarito? ¿No hay más dudas, Claudia? Vamos súper bien. Hay una pregunta. Ya. Paulina dice si puedes repetir lo último que dijiste. Y Magali ¿Está todo pregunta bien? No. si una niña de 5 años sin intervención quirúrgica con fisura velar, de librito, debe ser como típica, ¿qué enfoque utiliza o estrategia para que los fonemas involucrados? ¿Cuáles son los objetivos que se plantea y cómo se trabaja? Pero eso vamos a llegar después cuando veamos intervención, así que yo creo que después se puede contestar. Sí, esa después. ¿Y qué tengo que repetir? Lo último que dije, referente aquí. ¿Esto? Paulina Cárdena, ¿podría repetirnos qué fue lo que no entendiste, por favor? Parece que ya le quedó claro. Ya. Sí, ya Continuamos. le quedó claro. No se queden con las preguntas, chiquillos. ¿Eh? Si... ¿Cuántos somos? 211. Son 210 personas que te van a ver nomás, no es tanto. Dale nomás. Esfínter velofaríngeo, ¿ya? ¿Por qué hablo yo de esfínter? Porque no es solo el velo del paladar que trabaja, sino que también trabaja en conjunto con las paredes faríngeas, ¿ya? Esto se sitúa justo entre las cavidades oral y nasal, y la función primordial es separarlas durante la fonación para que el habla sea inteligible, ¿ya? Principalmente esto se produce en la emisión de consonantes oclusivas y fricativas, ¿ya? Por eso yo hablo de esfínter velofaríngeo, no hablo solo de función de velo, ¿ya? Sino que es de velo y pared faríngea, ¿ya? Este es funcionamiento normal. Durante la respiración, el velo está abajo para que
el aire pueda entrar hacia los pulmones, y en el habla, el velo sube para poder articular en boca. ¿Qué pasa? Como tengo una discontinuidad de tejido en el paciente con fisura labiopalatina, este velo no funciona tan bien y en el habla se queda abajo, por eso el aire sale hacia nariz. Esto se conoce como disfunción velofaringea, y aquí vamos a responder la pregunta que hicieron antes. Disfunción velofaringea va a ser el nombre grande, el título, y voy a dividir en 3 grupos: insuficiencia velofaringea, incompetencia velofaringea y un trastorno del aprendizaje velofaringeo. ¿Ya? ¿Por qué se divide en 3? Por la causa. La insuficiencia velofaringea es un defecto estructural del velo o de la pared velofaringea a nivel de la nasofaringe. No hay tejido suficiente para lograr el cierre o va a presentar algún tipo de interferencia mecánica para lograrlo. Frecuentemente estos casos son congénitos, como la fisura labiopalatina, y estos adquiridos ocurren secundarios a cirugías en caso de tumores o heridas traumáticas. ¿Ya? Entonces, falta tejido en el velo del paladar, por lo tanto, no puede haber un cierre completo. Mi mnemotecnia cuando yo estaba en la U para aprendérmelo es que no hay tejido suficiente. Insuficiencia, tejido suficiente. ¿Ya? Cuando no hay tejido suficiente, estamos hablando de insuficiencia velofaringea. La incompetencia velofaringea incluye etiologías neurogénicas que resultan en un trastorno de control motor o de la programación motora inadecuada de la faringe. Los trastornos del control motor pueden causar paresia total o parcial del velo del paladar y de las paredes faringeas. Y a pesar de que la incompetencia velofaringea puede ocurrir como un déficit aislado, también puede ser congénito, como en el caso de la parálisis cerebral. ¿Ya? La mnemotecnia que yo utilicé para aprendérmelo fue, a ver, si el otro no había tejido insuficiente, uy, ¿qué apreté? Vuelta para. En la insuficiencia no era el suficiente el tejido para lograr la función. Aquí hay tejido, pero es incompetente. ¿Ya? No logra hacer la función. Está el tejido, pero no logra mover bien. Entonces hay incompetencia cuando hay tejido, pero el impulso nervioso no llega bien. Y el trastorno del aprendizaje velofaringeo lo dividimos en 2 grandes grupos. Emisión nasal específica para un fonema, que esto se da en casos de niños, como lo mencionaba antes, con un mal aprendizaje prequirúrgico. Aprendieron a decir mal un fonema, se corrigió la alteración anatómica, pero aún así no lo siguen utilizando específicamente para ese fonema. Lo usan en otros, pero en ese fonema no lo utilizan. Hoy se ve muy grande mi mano, lo siento. Y también otro trastorno del aprendizaje velofaringeo es el habla hipernasal secundaria a alteraciones de la audición. ¿Ya? Como el input auditivo que tienen los niños va a ser con dificultades, y el habla y el lenguaje se adquiere en base a imitación, van a imitar lo que escuchan. Entonces ellos escuchan un sonido que es como así. Entonces es probable que el niño con sordera tenga un habla también hipernasal. ¿Ya? En el caso de la emisión nasal específica para un fonema, a ver, la palabra petaca, ¿ya? Tiene P, tiene T, tiene K, ¿ya? Petaca. Vamos a hacer que este niño tenga un trastorno del aprendizaje para el fonema T. Entonces va a decir P-A-K, ¿ya? Logra decir la P bien, logra decir la K bien, pero la T la sigue cambiando por un golpe glótico. P-A-K, ¿ya? Tiene el potencial para lograrlo, pero específicamente para ese sonido no lo hace. Sé que creo que voy muy lento, no vamos a terminar a las 8:30. Evaluación de los pacientes con fisura labiopalatina. Se compone de una evaluación clínica y de una evaluación instrumental, ¿ya? El ideal es que lo que yo saque como conclusión de mi evaluación clínica después se correlacione con los datos instrumentales. Si no, uno de los dos falló. La evaluación clínica se compone de una evaluación de estructura fonoarticulatoria para conocer a qué paciente me estoy enfrentando.
evaluación de la articulación, evaluación de la insuficiencia velofaringea, o de la disfunción velofaringea, mejor dicho, y también evaluación del lenguaje para complementar que no haya alteraciones fonológicas. Aquí, esta yo la saqué de la pauta que utilizaba en Fundación Gantz. Eso me faltó decir al principio. Yo me formé en Fundación Gantz y en el Hospital Calvo Maquena, ¿ya? De ahí viene todo mi aprendizaje y mi amor por la fisura labiopalatina. Así que esto era lo que yo utilizaba cuando estaba pasando ahí como estudiante en estos campos clínicos, ¿ya? Sin duda, los instrumentos que crearon profesoras de la misma universidad, el PEM, también sirven para realizar evaluaciones en pacientes con fisura. Así que si ya saben utilizar ese, sigan utilizándolo para evaluar a los pacientes con fisura, ¿ya? Pero se evalúa nariz, labio superior y labio inferior, lengua, paladar duro aquí, si es normal, si es alto, si es irregular, si es que hay fístula. Fístula es una pequeña comunicación entre boca y nariz que queda secundaria después de la cirugía. ¿Ya? Se corrige el defecto, pero queda una pequeña comunicación. Eso se denomina fístula. La premaxila, si es móvil, si es fija, si está centrada, si está protruida, retruida. ¿Cómo está el maxilar? Paladar blando, ¿cómo está la movilidad? La úvula, si es normal, si es corta, si es larga, si es bífida o si está ausente. Aquí esto sería importante en el caso de una fisura submucosa. Si hay presencia de faringoplastía, que es una cirugía secundaria para corregir la articulación. Amígdalas, piezas dentarias, oclusión. Una evaluación de estructura fonoarticulatoria. Evaluación funcional, en reposo, cómo está la lengua, si hay cierre labial, permeabilidad nasal, respiración, deglución. Ese praxia, saquémoslo. Que no lo vea nadie. Malos hábitos orales. Evaluación de la articulación, reitero, el PEM sirve. A mí en lo particular me gusta utilizar el PEF-R, ¿ya? Me entrega mucha información, es súper completo, y parece que lo ando trayendo, a ver. Sí, sí lo tengo. El PEF-R tiene un set de láminas que me permite que el usuario vaya nominando los elementos y tengo todo el repertorio fonético del español aquí, en imágenes. ¿Ya? Esto es súper útil. Nosotros en ese entonces teníamos que inventar palabras con cada fonema. Estoy hablando del año 2010. Entonces ustedes estaban, no sé, en el colegio todavía y yo ya estaba en mi internado. Vemos todo el repertorio fonético. Acá es el punto articulatorio que corresponde. Y, por ejemplo, si la S me la dice interdental, la marco como otro. Por ejemplo, si la P la dice con una articulación compensatoria, la marco por acá. En fin. El ideal es que todos los fonemas se mantengan en esta línea gris. Evaluación de dífonos también. Todo esto para saber qué alteraciones hay a nivel de articulación. ¿Alguien habló? ¿No? Ya, seguimos. Hay algunas preguntas. Ya. Si un niño es hipernasal, pero no se ve fisura, ¿podría ser una fisura submucosa casi imperceptible? Sí, pero en este caso, ¿qué examen médico se podría realizar para evaluar esa estructura velar? Lo vamos a ver en evaluación instrumental. Creo que Perfecto. en 3 diapos más bien. Después viene otra también de instrumento entonces y pregunta si este protocolo es el de Fundación GANS y si está para descarga libre. Mira, estuvo en algún momento, pero actualmente no sé si estará disponible. Ya. Pero sí, está en la guía GES. Está en la guía GES. Ah, y la guía GES está de libre descarga. ¿Esta parte de IBF o la anterior? No estaban hablando del protocolo. Ya sigue nomás. Mira, el anterior de estructura no sé. No sé. Este está en la guía GES. Ah, Así sí. que, sí. Evaluación de la IBF, ¿ya?
hay varios componentes que tenemos que analizar para poder caracterizar el habla de mi usuario, ¿ya? En Fundación Gantz, las fonoaudiólogas que trabajan ahí dedicaron harto tiempo para crear un mecanismo que les permitiera tener evaluaciones que fueran más sistemáticas, ¿ya? Poder clasificar usuarios por nivel de severidad. Y llegaron a este instrumento que se llama protocolo de IBF, o protocolo de evaluación de la IBF. Y debería ser disfunción velofaringea, pero... ¿Qué elementos yo voy a analizar? Emisión nasal. ¿Se acuerdan por qué era importante el tema de la emisión nasal y la hipernasalidad? Aquí lo vamos a ver. Uy, se me perdió la flecha, aquí está. Emisión nasal, baja presión intraoral, movimientos faciales y resonancia. A esto yo le voy a dar puntajes según la aparición que tengan y voy a obtener una clasificación. La emisión nasal puede estar ausente. Volvamos un poquito más atrás. ¿Cómo se realiza la evaluación de IBF? Con el querido espejito de Glatzel. Este es mi espejo de pregrado. La gloriosa Universidad de Concepción. Aquí se utiliza mucho el espejo de Glatzel. Ojo con cómo utilizamos el espejo de Glatzel, porque este nos sirve para evaluar permeabilidad nasal, que es ponerlo debajo de la nariz. ¿Ven? Permeabilidad nasal. ¿Ves que soy caso clínico para todo? Asimetría. Tabique desviado. Permeabilidad nasal se evalúa así. Y para la pauta de IBF yo necesito que mi usuario pueda articular sonidos de alta presión intraoral. Requisitos para evaluar la IBF, y aquí tomen apunte. Que el paciente colabore, ¿ya? O sea, no puedo yo andar a la siga atrás del niño con el espejo, ¿ya? El niño tiene que colaborar. Y necesita articular al menos 2 fonemas de alta presión intraoral de forma adecuada. ¿A qué me refiero con forma adecuada? Que logre el punto articulatorio. Por ejemplo, no me sirve que el niño diga a, pero si dice fa, sirve, porque logra la bilabialidad en la P, ¿ya? Fa, me sirve. No, ma, también sirve, pero o ma, no. Entonces, contraindicación, cuando hay articulación compensatoria. Yo necesito que el niño articule bien, que llegue bien al punto articulatorio, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Tengo que evaluar producción de sílabas, anoten aquí también, sílabas, palabras cortas, oraciones, habla automática y habla espontánea. Tengo que analizar todo eso y yo voy a generar los puntajes acá, ¿ya? Yo me voy a autoevaluar, yo voy a ser un paciente y nos vamos a poner puntaje. Ah, pero no puedo rayar aquí. Bueno, no importa. Entonces, yo le tengo que pedir al niño, tengo que hacer mi barrido articulatorio primero, determinar qué sonido voy a utilizar. Siempre voy a utilizar los sonidos que el niño articula mejor, ¿ya? Yo hablo de niño, pero también se puede utilizar en adulto. Voy a utilizar los sonidos que el paciente articula mejor, ¿ya? Siempre el mejor articulado, ese yo voy a elegir. Entonces necesito hacer un buen barrido articulatorio para determinar cuáles son los sonidos que yo voy a utilizar. En este caso voy a utilizar P y T, que son los más comunes. Entonces, repetición de sílabas. A ver, Gerardo, repite conmigo. Pa, 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 pa. Fa, 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 fa. Logro bilabialidad. Fa, 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 fa. Sin embargo, empaño. Fa, fa, fa. Sale por nariz. ¿Ya? Puedo hacerlo con todas las vocales, con 2 vocales, con 3 vocales. Lo que es importante siempre en evaluación, en todo contexto, no quedar con dudas. Yo no puedo terminar una evaluación con dudas. Tengo que tener certeza de lo que yo estoy observando. Y ahí paso al paso siguiente. Repite conmigo, Gerardo. Pi, 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 pi. Mi, 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 mi. Empaño. ¿Ya? Este caso sería emisión nasal consistente, porque en todos los contextos lo digo,
y es visible porque se ve en el espejo, y es audible porque se escucha el escape nasal. ¿Ya? Luego de la sílaba, palabras simples. Dime pipo, pipo, pelota, pelota. ¿Ya? Luego de eso, frases cortas. Pipo patea la pelota. Pipo patea la pelota. Sigo acompañando. Luego dijimos sílabas, palabras simples, frases cortas, habla automática. Si es un niño grande, que cuente del 70 al 80. 60, 61, 62, 63, 74. Me falta el aire. 75, 76, 77, 78, 79, 80. ¿Por qué del 70 al 80? Porque tiene muchos sonidos de alta presión intraoral. Si es un niño más pequeño, del 1 al 10 nomás. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habla automática. Y luego en habla espontánea. ¿Cómo puedo evaluar habla espontánea? No sé. A ver, Gerardo, cuéntame todo lo que hiciste desde que te levantaste en la mañana hasta que llegaste aquí a la atención en el día de hoy. O en el caso de teleterapia, desde que despertaste hasta que te sentaste frente al computador para la terapia. ¿Ya? Bueno, hoy día yo me levanté temprano, me duché, tomé desayuno, estaba rico, después tuve clase y ahora estoy en el fonoaudiólogo. Habla espontáneo. Puede ser también, ¿te gusta leer? Sí, me gusta leer. A ver, cuéntame el último libro que leíste. Ahí me metí en un tete porque hace tiempo que no leo. Ya. Yo leí la historia de Pamelucho. Pamelucho tiene una hermana que se llama Jimena. ¿Ya? En fin, habla espontáneo. O cuéntame la última película que viste. No, el otro día vi la película de... A ver, ¿cuál película vieron mis hijas ahora? Oye, ¿en cuál quedaron pegadas? Ya, da lo mismo. Habla espontánea. Para todos los sonidos que yo voy a evaluar. Entonces analizo emisión nasal, hipernasalidad, baja presión intraoral, movimientos faciales y compensación articulatorias. En el caso que yo hice recién, es máximo, es exagerado. Pero yo tengo una emisión nasal que es consistente, que aparece en todos los contextos y es severa, es muy notoria. Entonces aquí ya tengo 3 y 3, 6. Baja presión intraoral, sí. La baja presión es en los sonidos oclusivos, no hay presión, igual severa. 2 diría yo. No tenía movimientos faciales asociados. ¿Ya? Hay niños que articulan con esfuerzo, por ejemplo. Dime, pa, 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 ma, 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 ma. ¿Ya? Dependiendo del tipo de movimiento que hay, 1, 2 o 3 puntitos. Resonancia, normal, hipernasal o mixta. ¿Ya? En este caso, una resonancia entre 1 y 2. No me sale tan exagerada la resonancia nasal. ¿Había compensación articulatoria? No había. ¿Cuánto puntaje tuve yo? 3, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. 7 más puntos, tengo un desempeño velofaringio, apreté, insuficiente. ¿Ya? ¿Qué me quiere decir este desempeño velofaringio insuficiente? Que esto se corrige con cirugía. ¿Ya? En el caso de los que tienen 0 puntos, no es necesario hacer intervención porque tienen un habla adecuada. Y estos límites son complejos, por algo se llama límite, no es ni lo uno ni lo otro. Entonces, aquí se tiene que complementar, hacer terapia, me adelanté mucho, esto viene después ya, pero ya lo dije. Hacer terapia, si no corrige, cirugía y luego terapia de nuevo. ¿Ya? Gerardo, Dime. pregunta si puedes comparar, a ver, si puedes dar un ejemplo de los niveles 1, 2, 3 y 4 para poder compararlos. ¿Y cómo se escucha la turbulencia? Ya, súper, buena pregunta, se me olvidó la turbulencia. La turbulencia es muy parecida a la fricativa nasal, ¿ya? Es un sonido bien posterior, es literalmente un burbujeo que se produce en el esfínter velofaringio, ¿ya? Una burbujita de saliva que está para arriba y para abajo ahí. Suena como... sí, en la T me sale. Tomate. ¿Se logra percibir? Es un sonido adicional a la T que sale por nariz. Tomate. Sí, ¿Se sí, percibe, se no? nota. Sí, súper. ¿Qué
¿Qué me pidieron también? Comparar distintos niveles, ¿ya? Sí. Ah, eso me faltó, po. El nivel se ve en el espejito. Los espejos de Glatzel tienen, uy, ¿cómo se ve bien? Ahí, Ahí se 6 ve líneas. que vienen graduados. Sí, tiene 6 líneas, ¿cierto? Si mi paciente empaña dentro de los 2 primeros espacios, estamos hablando de una emisión con puntaje 1. Si empaña hasta 4 líneas, o dentro de los primeros 4 espacios, 2, y más de los 4 espacios, 3. ¿Se entiende ahí? Sí. ¿Sí? Perceptualmente, ¿cómo es? Por ejemplo, nivel 3, que es el más evidente. Me paso de 4. Bueno, esta no pasa porque tengo el tabique desviado. ¿Ya? Nivel 3. Nivel 2 sería... ¿Sí? Y nivel 1, Sí. ese me cuesta mucho, ¿eh? Oh, me paso. Pero con el lado del tabique, ahí te queda en uno. Muy bien. Entonces, 1,5 promedio. 1 acá, 2 acá. No, no existen los 0,5 chiquillos. No, no, que el profe es Pregunta si grande. también Una se vez. hacen evaluaciones de voz con el programa Pratt, por ejemplo. ¿Cómo, cómo? Preguntan si también se hacen evaluaciones de la voz por medio del programa Pratt, por ejemplo. Sí, sí, también sirve. Pero eso lo vemos en instrumental después. Ya, sí, para que avancemos. ¿Qué hora es, oye? Son las 8 para las 8. Ya. Pidan permiso, nos vamos a alargar un poquito más, chiquillos. ¿Está claro esto entonces? ¿Podemos seguir? Siga nomás. Sí, Evaluación instrumental. Y aquí viene muestras de habla con espectrograma. ¿Ya? No utilizamos las mismas pautas que se utilizan en voz. Jitter y Shimmer, NHR, no son las mismas. ¿Ya? Utilizamos el espectrograma, pero igual se utiliza a través del PRAT. También hay evaluación instrumental mediante nasofibroscopía, videofluoroscopía y nasometría, que esta es la más bacán del mundo. Eso es, bueno. Espectrograma, ¿se acuerdan de eso? Cada sonido lingüístico tiene una configuración distinta. Tiene ciertas características, tiene formantes, tiene algunas sombras, las que tienen más ruido, en fin. Por ejemplo, una S en el espectrograma tiene una mancha oscura aquí arriba, que son los armónicos, ¿ya? Pero un paciente que me dice, no tiene esto aquí. Entonces yo puedo utilizar el espectrograma como una herramienta diagnóstica, ¿ya? Más que las herramientas del PRAT de voz, es el espectrograma el que me sirve acá. Puedo evidenciar yo también el golpe glótico. La P es una oclusión negra aquí, una línea vertical. Pa, P, ¿ya? En el golpe glótico, A, E, I, O, U, voy a tener la misma configuración de vocales, pero van a estar más marcadas la intensidad, van a estar más oscuras. Ya no va a estar esta línea vertical, sino que va a estar más oscura la vocal por un aumento de la intensidad. Nasofibroscopía, se utiliza una sonda que tiene una cámara y una luz en la punta, se ingresa por nariz, pero no llega hasta cuerdas vocales, llega solo hasta la coana. Arribita, se introduce por nariz. Hoy, ¿dónde está la fosa nasal de este sujeto? Aquí. Se introduce por nariz. No tiene cornetes este pobre hombre. No, yo le digo hombre, pero no sé si es hombre o mujer. Entra la sonda por aquí y llega hasta ahí nomás. Y aquí la camarita me enfoca y me muestra cómo está funcionando este velo del paladar y estas paredes faríngeas. Esto es lo que se ve a través de una nasofibroscopía. ¿Ya? Acá está el velo del paladar, la pared faríngea posterior y las paredes laterales. Esto es un cierre adecuado. ¿Ya? Yo al decir pataca, tiene que cerrar completo. Un paciente que tiene IBF, aquí este velo no sube,
Entonces queda un espacio muy grande por donde pasa el aire. Ma, ma, ma. ¿Ya? La característica de esto es que este tipo de hiato es súper grande, porcentualmente es muy grande. Y esto que yo veo en la evaluación instrumental se tiene que correlacionar con mi evaluación perceptual de IBF. ¿Ya? Esto por lo general debiese tener un puntaje 6 o 7. ¿Ya? Es severo. Me parece que tengo... No, no tengo video porque era de un paciente real, lo siento. En la nasofibroscopía yo voy a observar patrones de cierre, ¿ya? Oye, ¿Sí? gracias, pues. Alguien se le quedó el micrófono abierto, no sé quién es. Gracias. Patrones de cierre, distinto comportamiento muscular para lograr el cierre del esfínter velofaríngeo. Voy a tener patrón de cierre coronal, sagital, circular y circular con rodete. ¿Cuál es cada uno? Lo vamos a ver ahora. En el mismo orden, coronal, sagital, circular y circular con rodete. ¿Ya? ¿Cómo me los aprendí yo? Y aquí se van a reír, ¿eh? Es una estupidez, pero así me lo aprendí y así lo recuerdo hasta ahora. El patrón coronal, hay un movimiento anterior. ¿Cómo me lo aprendí yo? Porque la corona se pone así. Mira la estupidez, pues, pero así me lo aprendí. ¿Ya? Entonces, si me quiero acordar de los patrones de cierre, coronal, ya, todos los otros son los... Ah, aquí estaba la NASU. Estaba después. Patrón coronal, hay un gran componente de movimiento de velo del paladar, pero no hay aporte ni de paredes faringeas laterales ni de pared faríngea posterior. Al contrario, en el patrón sagital no hay un gran aporte del paladar, del velo, ni de pared faríngea posterior, pero sí un buen aporte de paredes laterales. En el circular, paredes laterales y anterior aportan de buena forma para lograr el cierre, y en el circular con rodete, no me acuerdo qué nombre, circular dije aquí, sí, circular con rodete, uy, paredes laterales, velo del paladar, y la pared faríngea posterior también hace como una especie de rodete, sale como como un ñequecito, como hacen, oh, mira, tengo mucho músculo, hace lo mismo esta pared faríngea posterior y sale un poquito de músculo hacia afuera y aporta al cierre del esfínter velofaríngeo. Acá roguemos a los dioses del Olimpo que esto se escuche. Repetimos las palabras y terminamos. Y ahora sí. Pa, pa. Muy bien. Pe. Pipo. Muy bien. Aquí se puede ver, este va a ser el velo del paladar, paredes laterales. Ustedes ven mi cursor cuando yo lo muevo, ¿cierto? Sí, Sí, ya. sí Y se ve. pared faríngea posterior, ¿ya? Esta niña logra una buena articulación, logra explosión en la P, cuando dice pa, pa, pa. Sin embargo, queda un espacio muy grande que el centro, ¿ya? Igual se escapa el aire hacia la nariz. Bravo. Sí, pa. Muy bien. Pa. Muy bien. Es nuevo, que hacen los cruzados, sáquenlo, señores. Así para adentro, respira fuerte. Eso. Ahí ya tenemos. Ya. Pa. Muy bien. ¡Uy! Lo saqué, perdón, perdón. Venía la mejor parte. Dientes juntos. Chi. Pa. Pa. Muy bien. Y otra vez. Pa. Muy bien. Po. Aquí, en esta evaluación, la niña está mirando la pantalla, lo mismo que estamos viendo nosotros. Entonces, con el input visual de lo que ella ve, más lo que le hace la fonoaudióloga, el modelo, logra un mayor cierre. Eso es una nasofibroscopía. Existe también la videofluoroscopía. Aquí la que más se utiliza es la vista lateral, sí, que me permite ver
cuál es el movimiento del velo en el habla, ¿ya? Este sube hacia acá en el habla. Aquí justamente en esta toma no está hablando, así que no se ve el velo arriba, pero ahí debería estar. Y aquí viene la nasometría, mi regalona, ¿ya? La nasometría es un espejo de Glatzel que tiene un micrófono arriba y un micrófono abajo. Se pone con ese casco y el niño tiene que hablar, ¿ya? Se puede repetir el mismo protocolo de IBF, repetir sílabas, palabras, frases, habla automática, qué sé yo. ¿Qué hace este aparato? Este micrófono de aquí y este micrófono de acá analizan la cantidad de energía acústica que sale por nariz, sale por boca, establece una fórmula matemática muy simple y determina un porcentaje de nasalidad, ¿ya? Todos cuando hablamos tenemos un porcentaje de nasalidad, ¿ya? Los hombres creo que están como en 28% de nasalidad normal, y las mujeres como en el 35% de nasalidad en el habla. Resulta que los niños con fisura pueden llegar a 60% de nasalidad, 45% de nasalidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que del total de la energía acústica, del total del sonido que yo emito, 60 o 40 sale por nariz y el resto sale por boca, ¿ya? Lo mismo, un puntaje de la pauta de IBF 7 se tiene que correlacionar con un alto porcentaje de nasalidad, ¿ya? Si tengo un puntaje 1 en la pauta de IBF, la nasalidad tiene que estar bordeando el 30-40% aprox, ¿ya? Por decir un número cercano. Este examen es súper, súper bueno, porque te genera datos numéricos y tiene un software con un computador que tú lo puedes utilizar como una herramienta terapéutica. El niño puede ver en tiempo real cómo está el desempeño del esfínter velofaringio y puede controlar la musculatura para disminuir la nasalidad. Es una súper buena herramienta. ¿Cuál es el cálculo que hace este nasómetro? El resultado es la nasalancia, que es la cantidad de aire que sale por nariz, que es la totalidad de energía que sale por nariz, dividido por el total, que es la energía nasal más oral por 100. Y eso me da un porcentaje, ¿ya? Porcentaje de energía que sale por nariz. Muy buena herramienta terapéutica. Ahora viene la intervención. Para los que están en... ¿cómo se llaman las asignaturas, Claudia, a las que tributa esta clase? Trastornos de habla y motricidad orofacial e intervención en trastornos de habla y motricidad orofacial. Ya. Y Los que están están cursando... de invitados los de fonoestomatología también. Ya. Entonces fuimos como aumentando. La primera Perfecto. parte le sirvió más a los de odontoestomatología, después trastorno y ahora los de intervención. ¿Ya? Ojo, los de intervención. Esto yo lo saqué de la guía GES. ¿Ya? Pregunta clínica. ¿Cuáles son los objetivos en el tratamiento fonoaudiológico para el paciente con fisura labial aislada? Evaluar desarrollo psicomotor y del lenguaje del niño y niña con fisura labial. Detectar fisura submucosa no diagnosticada previamente. Evaluar y tratar la articulación de fonemas bilabiales, labiodentales y ejecución, no, esta no, ejecución de praxias bucolingofaciales. Lamentablemente está en la guía GES, pero eso tiene que cambiar. Prevenir y tratar malos hábitos orales y funciones alteradas del sistema estomatognático, derivar atención o servicio clínico que corresponda. Objetivos en el tratamiento fonoaudiológico de la fisura labial aislada. Objetivo en el tratamiento fonoaudiológico de fisura de paladar. Prevenir, evaluar y tratar alteraciones de habla, lenguaje y voz, considerando deficiencias anatómicas y funcionales que presenten los pacientes. Lograr que el paciente tenga un habla, lenguaje y función velofaringea normal. Prevenir y tratar malos hábitos orales y funciones alteradas del sistema estomatognático. ¿Ya? Lo que más se recomienda es inicio precoz del tratamiento fonoaudiológico. Mientras antes yo empiece la intervención, mejor van a ser los resultados de la terapia. ¿Cuál va a ser el protocolo de acción? Tengo que analizar dos cosas. Disculpa, Gerardo. Sí. Había una pregunta que tú habías quedado en responder cuando hicieras la evaluación instrumental. ¿Ya? ¿Cuál era?
Ah, no me confundí. ¿Cómo se elabora el diagnóstico fono cuando toda la evaluación determina insuficiencia velofaringea? Insuficiencia velofaringea secundaria a fisura labiopalatina. Ya, Eso es. muchas gracias. O algo más global puede ser trastorno de habla secundario, pero como que no te dice nada, ¿ya? Pero queda mejor como insuficiencia velofaringea o disfunción velofaringea secundaria a fisura labiopalatina o trastorno de articulación. Incluso se puede clasificar como TSH fonético de causa orgánica. El Exacto. TSH con la articulación de los sonidos y no tanto de la función del velo. ¿Qué tengo que observar yo para determinar qué es lo que voy a hacer? A ver, yo hablo que tengo que determinar yo, pero recordemos que hay un equipo enorme de como 10 profesionales trabajando con este niño. Entonces, siempre tiene que ser un trabajo de equipo. Ya, pero obviamente yo tengo que aportar ahí también mi opinión. Tengo que analizar cómo está la función del velo, si funciona bien o no funciona bien, y cómo está la articulación, si articula bien o no articula bien. O mejor dicho, si tiene articulación compensatoria o no. Esos son los dos variables que yo tengo que analizar. Si tengo un paciente que presenta IBF, o sea que tiene disfunción del esfínter velofaringeo, pero presenta una articulación normal, o sea, no tiene articulación compensatoria. Voy a hacer evaluación para determinar las características de esta IBF y sugerencias, nasofibroscopía para determinar el tipo y tamaño del defecto y planificación de cirugía. ¿Ya? O sea, este niño está articulando bien, pero aún así hay sonidos que tienen escape nasal, tienen alteraciones pasivas. Entonces, esto se va a cirugía. ¿Ya? Cuando la IBF es inconsistente y presenta articulación compensatoria. IBF inconsistente quiere decir que en algunos contextos logra cierre, pero en otros contextos no. ¿Ya? Esto es importante, estos son los pacientes límite que yo decía antes. Un paciente con IBF inconsistente tiene el potencial anatómico para lograr cierre. ¿Ya? En algún momento él lo logra, eso quiere decir que en cualquier momento lo puede lograr. Es un tema de aprendizaje. ¿Cómo se corrige eso? Con terapia. La IBF inconsistente, solo terapia. Solo terapia. ¿Ya? Nasofibroscopía pre y post para comparar los resultados. ¿Ya? La terapia tiene que ir enfocada a eliminar esta articulación compensatoria que me genera esa insuficiencia velofaringea inconsistente. Cuando la IBF es consistente y tengo articulación compensatoria, lo primero que tengo que hacer es eliminar la articulación compensatoria con terapia fonoaudiológica, realizar examen con nasofibroscopía, se planifica la cirugía y luego de la cirugía algunas veces tiene que continuar con tratamiento fonoaudiológico. ¿Ya? Cuando tengo IBF límite y articulación normal, la terapia fonoaudiológica va a ser con feedback. ¿Ya? Después vamos a ver lo que es con feedback. Si no mejora, cirugía. Cuando mi paciente no tiene IBF, o sea, logra el cierre del esfínter velofaringeo en todos los contextos y tiene una articulación normal, voy a realizar controles cada 6 meses o cada 1 año hasta el alta. ¿Ya? Recuerden que el programa GES tiene una cronología de tratamiento y yo tengo que hacer el seguimiento de mi paciente hasta los 15 años. Enfoques terapéuticos para el paciente con fisura labiopalatina. Voy a tener un enfoque articulatorio, un enfoque lingüístico y un enfoque de biofeedback. El enfoque articulatorio es el más común. Yo aquí trabajo de manera directa sobre el punto articulatorio del sonido crítico y voy a también trabajar de manera indirecta sobre otras características del fonema. Esto es terapia articulatoria común y corriente, solo que voy a tener una causa anatómica de origen, pero la organización de la terapia va a ser la misma. ¿Ya? Siempre de lo más simple a lo más complejo, de sílaba llegar hasta habla espontánea, en fin. ¿Qué estrategias voy a utilizar? Imitación del movimiento orofacial,
¿ya? Yo doy el modelo, el niño imita lo que yo hago. Adelantar puntos articulatorios. No sé si recuerdan que hace un rato atrás yo mencioné que cuando hay alteraciones dentomaxilares, los puntos articulatorios se posteriorizan. Entonces, la terapia va a estar enfocada en volver a adelantar estos puntos articulatorios para que lleguen al punto adecuado. Se utiliza también una voz susurrada, especialmente cuando el paciente presenta articulación compensatoria de golpe glótico, ¿ya? Si yo hago voz susurrada, no puede haber golpe glótico, porque en voz susurrada no hay función de las cuerdas vocales, ¿ya? Entonces, voz susurrada me sirve... Uy, de nuevo apreté, perdón. Voz susurrada me va a servir para paciente con golpe glótico. También feedback visual y o auditivo, que el niño se vaya mirando. Aquí mucho tiempo se trabaja frente al espejo, pero trabajar frente al espejo, claro, tienes un feedback visual, pero bloqueas la entrada propioceptiva, ¿ya? Tú te concentras en lo que veo, pero no me concentro en lo que siento, dónde está mi lengua posicionándose, ¿ya? Entonces ahí tienes que sopesar qué vas a preferir. Y feedback auditivo, muchas veces se trabaja, ay, no me acuerdo el nombre, del NASA algo, pero es un tipo de manguerita que lo tomo con una mano en la cavidad, o sea, frente a la fosa nasal, y con la otra mano me la pongo en la orejita. Entonces, cuando tengo emisión nasal, yo me voy a escuchar esa emisión nasal, ¿ya? Entonces, un niño que está bien entrenado articulatoriamente, que logra controlar la musculatura, va a identificar esta emisión nasal y va a corregir la articulación para no hacer la emisión nasal. Esa estrategia se utiliza en el modo articulatorio, o sea, en el modelo articulatorio. La terapia fonológica o el enfoque lingüístico ¿ya? Se relaciona con la forma en que se ordenan los sonidos del habla, tiene que ver con el aprendizaje que mencioné al principio de la clase. Un argumento que utiliza la terapia lingüística es que los niños también presentan, los niños con fisura, también presentan trastornos fonológicos, y el objetivo del tratamiento va a ser la reorganización cognitiva más que la reeducación articulatoria. No me enfoco yo tanto en el punto, sino en cómo el niño utiliza los sonidos en el habla, ¿ya? Y el modelo terapéutico con biofeedback va a estar indicado para pacientes que tienen una buena tolerancia a la nasofibroscopía, ¿ya? Estamos hablando que el fibro que entra de adulto es como de 8 milímetros, 7 milímetros de diámetro, entra por la fosa nasal y se queda ahí 20 a 30 minutos. El pediátrico, 3 a 4 milímetros, en una naricita de este porte, es harto. Entonces se recomienda utilizarlo desde los 8 o 9 años, ya que el niño pueda tolerar estar un buen rato con el naso acá. ¿En qué pacientes se va a indicar? En pacientes que no responden a los otros dos modelos de terapia o que tienen un progreso que es más lento, ¿ya? ¿Cómo funciona el modelo de biofeedback? Se ingresa el naso, queda ahí mostrando la misma imagen que vimos delante en el video, y la fonoaudióloga, con el niño mirando la pantalla, va dando los modelos, y el niño tiene que ir repitiendo, y tiene que lograr identificar cuáles son las producciones correctas, cuáles son las producciones incorrectas, e irlas mejorando. Este tipo de trabajo reduce los tiempos de terapia. Estamos hablando de niños que ya no respondieron a los otros modelos, ¿ya? No es que sea indicado para todos. Entonces los niños que no tienen buenos resultados con la terapia articulatoria, pero que tienen una buena propiocepción, una buena conciencia de los errores, tienen buenos resultados también con modelo de biofeedback. ¡Ah! Terminamos. ¡Qué bien! No sé si hay preguntas. Te sorprendiste a ti mismo. Sí, yo pensé que íbamos a pasarnos la hora. Súper bien. Tengo un par de preguntitas anotadas. Ya. Voy a leer las que tengo anotadas de Macarena Gómez, que había hecho una pregunta hace rato y era ¿qué examen se realiza al observar si existe una fisura submucosa imperceptible?
Tú dijiste que Ah, luego esta era la que había quedado comentar. pendiente. La Sí, nasofibroscopía. Ese es el gold standard para la fisura submucosa. perfecto. Rodrigo Manrique pregunta, chanfle, espera. ¿Qué pasa? Se me va a apagar el computador. Corre, 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 corre. Ahí sí. ¿Qué pasa con los pacientes cocainómanos que se les va fisurando el paladar? ¿Son los mismos pasos a seguir que una persona que nace con fisura palatina? Obviamente una persona que se quiera rehabilitar y que deje ese tipo de droga. ¿No entra en el GES? ¿Se les permite hacer una palatoplastía? Un poco rebuscada la pregunta, pero lo he escuchado alguna vez en la universidad. Una de las cosas que mencioné yo sobre el GES era los pacientes nacidos después del año 2004. ¿Ya? Estamos hablando de niños de 16 años a la fecha. Entonces, ojalá que no exista ningún niño de 16 años cocainómano. Pero adultos con esa característica no hay, al menos en Chile, todavía. Desconozco si en algún momento se va a generar la oportunidad, pero sí me imagino yo que tiene que comprobar que ya no está abusando de la sustancia. Es como, no sé, como lo más lógico, para justificar la inversión que se genera en él. Perfecto. Vamos a otra pregunta. En el caso de un niño de año y medio con labio y paladar de fisura bilateral, que ya pasó por la cirugía del labio, pero tiene traqueostomía y estenosis subglótica, ¿cómo estimular el habla y qué aspectos se deben evitar en la intervención para evitar futuras articulaciones compensatorias? Siempre que uno hace la terapia articulatoria, tiene que tener consideración que el énfasis articulatorio lo tengo que hacer en la consonante y no en la vocal. ¿Ya? Yo no puedo decir, repite conmigo, pa, pa, porque ¿qué hago con eso? Estimulo el golpe glótico. ¿Ya? Lo que tengo que hacer yo es exagerar la consonante. En vez de decir, repite conmigo, pa, pa, digo, repite conmigo, pa, pa. ¿Ya? Exagero la consonante y a una intensidad baja. Siempre trabajar en una intensidad baja de habla. ¿Ya? Tenemos tenemos la fortuna de que dentro del auditorio se encuentra también Carolina Carmona, que No es, te puedo creer. sí, que es ¿Qué hago yo fonoaudióloga aquí entonces? ¿Me voy? especializada Oh, colega, no diga eso. Un gusto, Carolina. y quería aportar en la respuesta de los cocainómanos. Ah, Quería, excelente. ya, Caro. Hola a todos, colega, muchas gracias por la presentación. Siempre se agradece la claridad. Amé tu modelo, te lo voy a ir a quitar. Perdonen por no prender la cámara, pero es que ya figuro en pijama, así que por respeto a la audiencia no la prenderé. ¿Ya? Así que, no, solamente aportar un poco con respecto a que hay que tener súper claro que cuando tenemos niños con fisuras son niños que tienen los músculos, pero no se insertaron como correspondían en la etapa embrionaria, a diferencia de los pacientes que tienen alguna pérdida de tejido, ya sea por cocaína, ya sea por impacto de bala, por resección de tumores, ¿cierto? Entonces, es súper importante saber que la rehabilitación incluso de lo quirúrgico no va a ser igual porque no tenemos músculos que ir a juntar, sino que hay tejido que ya no existe. Entonces, desde ese punto de vista en general, lo que se ha visto de repente que da algo de resultado es de repente poner algún tipo de colgajo, ¿cierto? Algún tipo de injerto, sabiendo que nunca va a rehabilitar la función velofaringea porque el esfínter velofaringeo es dinámico. Y lo otro que a veces se ocupa también son los bulbos de habla.
bulbo. Los bulbos, porque en el fondo como falta tejido y no hay de dónde sacarlo, efectivamente eso también podría ser una solución, teniendo en claro que no va a ser el mismo sistema porque no hay músculos que ir a buscar e ir a reinsertar, sino que hay pérdida de tejido, generalmente es necrosis del tejido. Eso nomás, quería aportar. Muchísimas gracias. Y qué honor Muchísimas que de nada, haya colega. asistido a nuestra clase. Mi No, humilde. de nada. Yo feliz, muchas gracias. Gracias por la Gracias. invitación también a las chiquillas. Caro, ahora iba a leer tu pregunta, así que podríamos conversar sobre eso, sobre el aprendizaje, el aprendizaje velofaringio. Sí, lo que pasa es que me quedó la duda con respecto al concepto de insuficiencia inconsistente, porque en el fondo, si el cierre es inconsistente, ¿no sería más un trastorno de aprendizaje velofaringio específico para ciertos fonemas? Porque en el fondo la insuficiencia velofaringea es que orgánicamente el paciente nunca va a poder cerrar. Entonces ahí me quedó la duda, no sé si será por otra nomenclatura, esa era como la pregunta. Sí, mira, ahí el nombre está mal puesto. Debería llamarse disfunción velofaringea inconsistente. Ah, ya, perfecto, sí, porque ahí me había surgido la duda, claro, es más cercano como a un trastorno de aprendizaje velofaringeo idiopático para un fonema, que en el fondo ahí tenéis más la terapia, ¿cierto? Porque en el fondo la insuficiencia va a ser insuficiencia en todo, pues ya si no alcanza, nunca va a alcanzar. Claro, pero aquí lo inconsistente no hace referencia tanto a un sonido sí y otro no, sino que al contexto en el que se presenta el sonido. Ejemplo, en aislado, en repetición de sílaba, en palabra, articula bien, pero me habla lo que hizo durante el día y vuelve a presentar articulación compensatoria. A eso hace referencia lo inconsistente. Ya, pero como decía, inconsistencia insuficiencia velofaringea inconsistente, entonces sería la presencia de articulación compensatoria inconsistente. Claro. Ya, perfecto. Ahí me quedó claro. Gracias, colega. Muchas gracias. Súper bien. Tremendo honor tener a la Caro de audiencia. Transpiré. No, pero ¿cómo? Yo feliz, a mí me encanta, además que me encantó que mostrar el espejo de Glatz, el colega ahí haciéndole pernasalidad, maravilloso. Es un crack, me encanta. Gracias, colega. Justamente había una pregunta que decía si podías volver a explicar lo del espejo de Glatzel. ¿Lo de 1, 2 y 3 puntos? Creo que sí, ¿cómo usabas el espejo de Glatzel? Eso debe haber apuntado. Ay, se me corrió el chat. Otra pregunta es, en el caso de un niño de 1 año y medio, no, esa ya la respondimos. Sí. En una niña de 5 años sin intervención quirúrgica con fisura velar ¿Pero del la edad de nuevo? 5 años. No, esta también ya la del libro. ¿Qué enfoque se utiliza o qué estrategias para los fonemas involucrados? Ya respondí. Sí. Bueno, muchas felicitaciones, todo excelente, súper claro. Te dan las gracias. Bueno, como siempre. ¿Puedes retomar y explicar el uso del espejo de Glatzel? Ahí está esa pregunta. Ya. Yo le puedo dar 2 usos para evaluar permeabilidad nasal y para evaluar nasalidad en el habla. La permeabilidad nasal yo la hago en reposo con respiración. Permeabilidad nasal. Pero para evaluar la disfunción velofaringea, yo la hago mediante repetición de sonidos de alta presión intraoral bien articulados. ¿Ya? Eso es clave, bien articulados. Se ubica el espejito aquí debajo, pido yo que repita, pa, 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 ta, 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 ca, 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 y me dice, ja, 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 ja. Dependiendo de cuánto empaña mi paciente, yo le voy a generar puntaje en la emisión nasal visible. ¿Ya? Estas líneas sirven solo para la emisión nasal visible. ¿Eh? Ahí están los 1, 2 o 3 puntos. Todo lo otro es perceptual, es auditivo. Si empaña hasta las 2 primeras líneas, 1 punto.
Si empaña entre 2 y 4 líneas, 2 puntos, y si empaña sobre 3 líneas, o sea, sobre 4 líneas, 3 puntos. Espero haber aclarado, si no, vuelvo a explicar, no hay problema. Ya. En caso de la evaluación, si el paciente no logra articular de forma adecuada los 2 fonemas que se piden, hay que esperar la adquisición. Bueno, generalmente se trabaja con fonemas de temprana adquisición. Sí, pero a lo que se refiere bien articulado es que no haya articulación compensatoria. ¿Ya? Si no tiene repertorio fonético adecuado, si no tiene esos 2 fonemas, tengo que hacer terapia, lograr que articule 2 fonemas de alta presión de manera adecuada, y ahí recién hacer la evaluación de IBF con puntaje. Perfecto. Fanny dice, siempre se aprende y reaprende. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, felicitaciones. Y creo que ahí estamos con las preguntas. Después son muchas felicitaciones, muchos saludos que te vamos a mandar. Les recordamos que necesitamos, por favor, que completen el cuestionario de satisfacción de esta actividad. Es súper importante para nosotros poder tener ese registro. Así que ahora agradecerte, Gerardo, si puedes sacar tu presentación para Pero que claro, podamos ¿me enseñas hacer cómo lo una hago? fotito. Dejar de compartir en el mismo botón verde. Ahí sí parece, ¿cierto? Súper. Entonces, bueno, agradecerte, sin más que decir, una excelente presentación, súper claro, súper ameno, muy didáctico.